bienvenidos, querido auditorio, a esta sección del proyecto PAPIME PE 309424, relacionado en esta ocasión con un tema muy interesante que se llama la tecnología inmersiva y su aplicación a la ciencia jurídica. En esta segunda parte de este proyecto vamos a ver cuáles son los retos y las perspectivas precisamente que cierra este novedoso tema. Tendremos un experto de lujo, invitado de honor, el doctor César Ambriz Puente. Bienvenido, querido César, a tu programa de la entrevista con experto. Narraré algo de su gran diseño curricular y destacaré que es doctor en Cultura en Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia en la Ciudad de México. Es maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó una pasantía internacional en estrategias de litigación penal en el Centro de Estudios Sociojurídicos de Latinoamérica y en la Universidad Autónoma Latinoamericana en la ciudad de Medellín, Colombia. Ha participado en diversos seminarios donde él también los ha tomado: seminarios de liberación, el primer seminario sobre diseño curricular para la enseñanza del derecho, ha también intervenido en seminario virtual de Derecho Procesal Constitucional, entre otros más. Tiene diplomas y entre ellos destaca el diploma en Derecho Penitenciario y el diploma en Derecho de Amparo. Muy bienvenido, querido doctor César, a esta entrevista. Doctora, un placer, me siento complacido y un honor que me brinde este espacio precisamente para compartir algo de la experiencia de lo que hoy en día creo que antes decíamos a futuro. La realidad ya nos alcanzó y creo que es el momento, ¿no?, de el uso de la tecnología, y felicitarla como siempre por sus grandes retos, logros, por este programa y por todo aquello que ha sido en beneficio de los próximos abogados y de los estudiosos y estudiantes del derecho, ¿no? Que bien o mal parecía que anteriormente teníamos un concepto que la tecnología no era afín a nosotros, cosa que no es así. Hemos descubierto otras formas de aprendizaje y pues me congratulo en de verdad compartir con usted unos breves momentos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, querido César Ambriz. Iniciamos nuestra primera pregunta con: ¿cuál es el origen del proyecto de tecnología inmersiva aplicada a la ciencia jurídica? ¿Cuáles son los antecedentes de este bonito proyecto? Sí, doctora, empezaré por decir lo siguiente. No obstante que, bueno, acudimos a las aulas, a la licenciatura de Derecho, acudimos a cumplir con un deber, con una obligación, con desde luego tener todo aquel conocimiento que nos va a llevar al campo del ejercicio profesional. Indiscutiblemente, yo veía a lo largo de mi licenciatura, maestría y hasta en el propio doctorado que evidentemente pareciera que somos ajenos al tema de tecnología y sobre todo tecnología inmersiva aplicada a la ciencia jurídica. Es de ahí que, aunado a lo que vivimos del 2020 al 2023 con la famosa pandemia, en que vimos cómo nuestras salas de audiencias, de juicios orales, de aquel denominado nuevo sistema, que ya de nuevo creo que no le queda nada porque desde el 2008 al 16 se fueron implementando esos nuevos procesos, cambios en materia penal, me di cuenta que efectivamente quienes tuvieron, yo diría, les tocó la propia pandemia en la propia universidad cursando la licenciatura, no iba a ser posible que acudieran a las aulas, a las salas de juicios orales, por lo menos a conocer, a saber cómo se desarrollaba una audiencia, porque desde luego en la práctica para nosotros, yo siempre he sido una persona que piensa que desde que ingresamos a la licenciatura deberíamos de empezar a practicar como lo hacen los médicos y como de verdad nosotros pudiéramos ir puliendo todo ese conocimiento y ponerlo en práctica. Pues resulta que durante la pandemia, al estar cerradas las propias salas, no era posible que acudieran a las mismas, a las audiencias, y entonces procedimos a tener mediante plataformas las audiencias desde nuestro propio hogar o oficina, donde fuera. Pero ¿qué pasaba con aquellos que estaban estudiando en el proceso del aprendizaje de la licenciatura? Evidentemente
no iba a ser posible que se conectaran a alguna audiencia porque no eran parte de, sino por el contrario, tendríamos que esperar a que se reanudara toda esa serie de programación de audiencias en todo el país para poder tener acceso a alguna de ellas como público, desde luego, siempre y cuando no fueran privadas. Y entonces veo que hay una deficiencia en la parte práctica del ejercicio del derecho, que me hice una pregunta, doctora, y dije, bueno, si no tenemos esa probabilidad de acudir de manera presencial, y por qué no hasta hablar de la glosofobia, que muchas veces como estudiantes y próximos futuros abogados padecemos de algo que es el miedo a hablar en público, cómo es que vamos a ir implementando una mejoría en nuestro propio discurso, en la argumentación que debemos ir manejando, porque no obstante ello, debo de decirlo, hago un paréntesis, participamos en una elaboración, en una obra con algunas personas colombianos y un peruano que denominamos argumentación jurídica mediante hipnosis conversacional. La importancia que es el manejo en una audiencia mediante este mecanismo de una buena argumentación para convencer al juzgador, a final de cuentas, ¿no? De la persuasión famosa. De manera que entonces yo dije, si no tenemos esa probabilidad de estar en un aula, en una sala de juicios, conociendo, enterándonos el desarrollo de una audiencia de juicio oral, pues tenemos que buscar una alternativa. Es de ahí que, al igual que en otros viajes que hicimos a Colombia, donde también se padecía de lo mismo, decidimos hacer uso de aquella tecnología, entrevistándonos con programadores, con personal propiamente hablando, capacitado en informática, docencia, derecho, pero sobre todo que yo quería tener una plataforma en la cual cualquier persona pudiera tener acceso a una audiencia. Y una audiencia pudiéramos decir, no porque yo ya viví una experiencia y la voy a subir a mi plataforma para que todos tengan acceso, porque se convertiría propiamente hablando en un monólogo. Yo quería que cualquier persona que tuviera acceso a mi plataforma, hoy ya desarrollada, pudiera participar en la misma, interactuando. Es de ahí que dije, bueno, si la problemática que estamos hoy ya viviendo y descubriendo cómo podemos apoyar, vamos a diseñar un proyecto en el cual vamos a crear audiencias desde una plataforma donde vamos a seleccionar los personajes, vamos a dar un rol asignado a un juez, a un auxiliar de sala, a un imputado, a un fiscal y así como asesor jurídico y demás personajes que intervengan. Todo esto mediante tecnología inmersiva, desde luego en tercera dimensión, con el fin de que todos aquellos, y por supuesto, porque esta es la era de la tecnología, jóvenes estudiosos del derecho, y aunque no sean jóvenes, pero que de alguna manera nos interese involucrarnos en este aspecto, pudiéramos aprender. Y si ya habíamos aprendido, mejorar el proceso. Esto es, pues yo tendría que ir programando audiencias conforme a un hecho que yo tuviera en una carpeta de investigación. Yo me dedicaría entonces a seleccionar mis personajes, podría incluso llegar a matizar algunos aspectos fisonómicos de cada personaje, hasta la propia vestimenta, y entonces seleccionado todos aquellos operadores jurídicos en una audiencia, decidir quién intervendría por primera vez. Si era un auxiliar de sala, que diera la bienvenida a los presentes, si fuera el juez para aperturar una audiencia, el Ministerio Público, el fiscal que expusiera el caso y el defensor en su propio rol, así como el imputado. ¿Qué decidimos? Entonces, conjugamos todo este esfuerzo para poder lograr que en una plataforma cualquier persona desde una propia computadora pudiera tener acceso a una audiencia que nosotros teníamos que construir, pero que también teníamos que darle la oportunidad a ese usuario de interactuar, doctora. Esto es, no solo va a aperturar una audiencia desde una computadora en la comodidad de su casa, de su despacho, y ver una audiencia, sino quiero yo hacerlo partícipe. ¿Cómo le puedo hacer? Pues me dedico entonces a generar un proceso de, vamos a decir, construcción de una audiencia con unos hechos, con la exposición de los mismos, con la intervención del juez y de todas aquellas partes, pero llegado el momento en que el usuario, cuando ya tenga construida mi audiencia y él pueda tener acceso a la misma, pueda tomar decisiones, que yo lo haga que interactúe, que no sea únicamente un monólogo, que no sea una propia audiencia, una película, un cortometraje, sino que éste participe. ¿Cómo lo logramos? Pues entonces tenemos que entrar en un proceso de toma de decisiones. Creo yo,
y estoy convencido que a través de esta plataforma, doctora, quienes podemos tener acceso a creación de audiencias, vamos a tener conocimiento de todos los roles de aquellos personajes y operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo actúa un juez cuando o debe poner orden, o debe de dar la voz a alguna de las partes intervinientes, o debe de, en determinado momento, como es el titular o quien conduce la audiencia, hacer ver a las partes el significado de alguna audiencia o una incidencia que tenga que plantearse. Entonces, asumo yo como programador el rol de juez, al igual de fiscal cuando voy a exponer mi caso, y como el imputado y la defensa para hacer esa parte. Bien, si yo programo una audiencia y le asigno un rol para que desde el principio, cuando yo voy a aperturarla como cualquier usuario, voy a saber que juego el rol de defensa, de manera que cada vez que yo tenga esa programación y que esté de alguna manera listo para iniciar mi audiencia, en el momento en que interviene el defensor, por decisión del programador, le va a dar 3 opciones. Alguna debe ser correcta y las otras 2 no, con el fin de que pongamos a los estudiantes, porque digo, este proyecto nació pensando en quienes tienen la necesidad de aprender este sistema de justicia hoy penal oral. Voy a hacer un paréntesis, lo programamos para las 5 materias existentes ya en la oralidad, que es penal, mercantil, algunos asuntos, civil, familiar y laboral. Cierro mi paréntesis. De manera que entonces, programando audiencias, nos enseñamos no solo a darle contenido a las mismas, sino que asumiendo todos los roles, cuando tengo el cargo de defensor, quiero pensar que así lo decido yo desde un principio, el usuario va a hacer posible que de aquellas 3 decisiones que yo le estoy dando, que debe de adoptar cuando el juez le da el uso de la palabra, y quiero pensar en un control de detención, donde quizá el defensor quiera hacer valer la incorporación de alguna prueba propiamente hablando en el juicio, donde según el Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta procedente. Pero si la planteo mediante alguna incidencia por violación a derecho humano, sí resultaría. ¿Qué pasa con esto? También estoy involucrando un poco ya de alguna forma de formas de litigación, estrategias de litigación. Entonces el estudiante se pondrá a estudiar cómo hace posible que sí sean admisibles algún medio de prueba, alguna prueba propiamente hablando. Esto quisiera yo cerrar el capítulo de programación para referirme luego a qué es el beneficio que vamos a tener nosotros. Bueno, si yo programo la audiencia hasta el final, pudiera ser control de detención, porque aún así son un poco extensas, de acuerdo a nuestro diseño, porque yo pudiera hacer una audiencia muy breve, que se termine en el momento que yo decida, con la participación de los personajes que decida, o bien puedo extenderme hasta que el juez nos da una resolución, no puedo decir veredicto porque no es la palabra propiamente hablando, pero sí una decisión finalmente conforme a los hechos que se exponen. De manera que yo pongo en mi plataforma las opciones, el usuario que tenga acceso a esa plataforma de manera gratuita va a poder acceder y va a poder tomar decisiones cada vez que aparezca el rol de defensor, y yo le doy las propias opciones. Quiere decir que nosotros, si somos programadores de audiencias, de tecnología desde luego, y no se diga si es mediante realidad virtual, porque entonces nos vemos inmersos en una sala de juicios en una vista de 360 grados con los personajes, con la sala de juicios, que me siento propiamente en una sala. ¿Por qué? Porque definitivamente quizá nunca había tenido acceso a estar interviniendo como tal en una sala, de manera que entonces creo yo que con tecnología inmersiva podemos hacer realidad, y voy a decir algo que suena de pronto un tanto agresivo. He visto tristemente cómo en audiencias, doctora, no se sabe, la conducción de la misma resulta errónea y finalmente es en perjuicio de la parte que representamos. He visto cómo tristemente los jueces con debida, voy a decir, quizá de manera atinada, logran prescindir del defensor particular muchas veces por falta de conocimiento para la defensa de alguna de las personas imputadas. Entonces yo considero que si empezamos nosotros a programar audiencias, no nos vamos a ver solamente metidos en la cuestión que tiene que ver con la informática, tecnología y demás. Sí lo hacemos,
pero sobre todo vamos a aprender a programar audiencias debidamente, conforme a nuestro protocolo, Código Nacional de Procedimientos Penales y todo lo que involucra precisamente aquello que conlleva a hechos con apariencia de delito, pero no es exclusivo penal, sino que puede ser en materia civil, mercantil, familiar y laboral. Así las cosas, doctora, cierro esta parte para decir, nos involucramos de manera muy precisa en la problemática que es la falta, ausencia de práctica del derecho en las propias audiencias, que hoy en su mayoría se ventilan en la vía oral, y de esta manera, con nuestra plataforma, creo que nos vamos a hacer unos expertos en el conocimiento, porque insisto, no solo voy a hacerlo como defensor, como fiscal, como juez, voy a tener que aportar todo el contenido de cada uno de los operadores jurídicos. Y le digo, se convierte un tanto atractivo cuando el usuario, desde su plataforma, pues toma decisiones. Al final tenemos que decirle si fueron correctas o incorrectas las mismas y podemos justificarlo. Sí, muy preciso, César, en esto que nos estás comentando. Y sobre todo recordar, ¿no? Que esta tecnología que se aplica al ámbito jurídico, pues ha experimentado un cambio muy significativo en los últimos años, ¿no? Aunque tradicionalmente, como tú lo sostuviste al inicio de esta charla, el sector legal, pues ha sido más lento, ¿no? Más despacio se ha adoptado innovaciones tecnológicas, pero hoy por hoy tenemos otros nuevos elementos, como es, por ejemplo, el concepto de Legal Teach, que ha impulsado precisamente a esta transformación digital a la cual te has dirigido con nosotros y con este gran proyecto tecnológico inmersivo que estás intentando indicarnos los beneficios, todos los retos, todas las oportunidades que este proyecto nos puede presentar. Entonces, el surgimiento de Legal Tips ha impulsado precisamente esta transformación digital en el derecho. Además, han habido algunas tecnologías que pudiéramos decir que también son habilitadoras, ¿no? Habilitadoras precisamente en las soluciones que se centran no solo en el almacenamiento, en el procesamiento de datos, sino también en servidores, como tú lo señalas, en software, incluso en nubes especializadas para el ámbito jurídico. Mi siguiente pregunta es si fueras tan gentil en explicarme o comentarnos, ¿cuáles son los retos en el diseño y fusión de la realidad virtual aplicada al campo de la ciencia jurídica? Claro que sí, doctora. Empezaré por decir también, este proyecto nació, lo denominamos simulación de juicios orales, de audiencias en juicios orales. El reto ahora estamos ya de alguna manera, hemos comprobado que funciona la tecnología aplicada a la ciencia del derecho. Nuestro nuevo reto es el siguiente, por lo pronto, y Colombia ya lo desarrolló porque tuvieron una primer prueba en donde varios operadores jurídicos se intercomunicaron vía internet a través de estos visores de realidad virtual, cada uno desde a cierta distancia para llevar a cabo una audiencia. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es, si bien es cierto, las plataformas que nos dijeron estamos presentes a partir de la pandemia porque no puede ser presencial dada la situación que se vivía, hoy podemos, creo yo, hacer uso de esta realidad virtual con el ánimo de que podamos interactuar entre varios operadores jurídicos en un mismo tiempo para hacer posible el desarrollo de las audiencias. Creo que ha sido un gran acierto el hecho de que los tribunales adopten estas tecnologías que anteriormente, insisto, nos resistíamos porque definitivamente pareciera que no las teníamos al alcance. Hoy deberíamos de ver esto más allá de la posibilidad de eficientizar, doctora, el sistema judicial que tanta falta hace y que los justiciables nos demandan día a día. Voy a hablar de algo, blockchain, un sistema de cadena de bloques, que yo quiero pensar en algún tribunal, y esto espero que algún día se lleve a cabo. Nosotros hemos tratado de implementar un sistema mediante el cual quiero pensar que de un extremo a otro de la República Mexicana, una persona está pidiendo que se emplace a su excónyuge para demandar alimentos. Y sabemos cómo son tortuosos los procesos para que entonces llegue el emplazamiento hasta el otro extremo de la República, y quiero pensar de Tijuana a Yucatán, y que se generen aquellos famosos exhortos donde algunos estados todavía imponen la obligación del
litigante de que deba gestionar un exhorto para que sea enviado por la vía tradicional, vía postal, o en el mejor de los casos, por alguna reconocida empresa de mensajería, para que llegue a su destino, para que se diligencie, cuando mediante los sistemas hoy que tenemos al alcance, como, y por ejemplo, blockchain, pudiera hacerse de manera inmediata, que los tribunales tuvieran ese sistema de interconexión, y estoy hablando del fuero común, para que fuera eficiente la justicia. Y yo quiero pensar que cuando un secretario de acuerdos procede a dar entrada a una demanda de alimentos, me refiero a los alimentos por la prontitud con que se deba de resolver, el juzgado exhortado inmediatamente estaría conociendo de eso y llegaría mediante este sistema, porque es tecnología y son datos encriptados, a su lugar de destino. Quizá la sociedad algún día nos va a reconocer que efectivamente a través de este nuevo reto, donde se fusione un tema de tecnologías, un tema de realidad virtual, un tema jurídico, va a eficientizar el trabajo de los juzgadores, que creo que hoy reclama la sociedad, no los procesos lentos que a día con día vivimos ante el cúmulo de trabajo que se va formando en cada uno de los tribunales y que evidentemente muchas veces la gente nos demanda y nos exige una pronta justicia. Hoy el reto es para todos y que si nos involucramos en estos nuevos sistemas, creo que podemos operar con mayor eficiencia, doctora. Al menos estamos convencidos que los nuevos estudiantes del derecho también, que les toca esta era donde la tecnología es una realidad, pudiéramos aportar un poquito para efecto de que el justiciable se vea beneficiado en aquel reclamo que deba hacer con legitimación en búsqueda de un derecho que le asiste. Completamente de acuerdo, mi querido César. Qué bueno que tienen esta iniciativa, qué bonito proyecto. Y esto me lleva a pensar las famosas tecnologías para procesos de soporte, ¿no? Que están precisamente diseñadas para hacer más eficiente el trabajo de soportar a los profesionales del derecho. Aplicaciones en despacho, abogados que facilitan actividades comerciales, de litigación, como tú lo has señalado, de impartición de justicia, tecnología que aportan soluciones al derecho, ¿no? Estas herramientas que directamente nos apoyan a los abogados e incluso pueden, en algunos países y en algunos casos, hasta reemplazarlos, ¿no? Plataformas que te elaboran contratos, programas de defensa legal y de cómputo de plazos. Me quedan 4 minutos o menos, porque se ha ido el tiempo volando. Estoy sobre los 30 minutos, mi querido César. ¿Qué reflexión final nos puedes compartir? Definitivamente, doctora, que debemos de perfeccionar los sistemas que en la actualidad existen. Nunca voy a decir que ya no funcionan, quizás puedan sonar obsoletos, pero quiero decir que mediante este uso de tecnología hay muchas cosas. Inteligencia artificial, con una reserva de mi parte, en función de no podemos tampoco confiarnos en todo lo que es inteligencia artificial, pero ¿por qué no? Quizás en forma de construir una argumentación para una demanda, para una defensa, para una excepción, quizás sí seamos cuidadosos y no confiar al 100% por el antecedente que existe en los Estados Unidos, pero que esto nos va a facilitar mucho el trabajo que desempeñamos como litigantes, desde luego. Tenemos ChatGPT, tenemos otras nuevas aplicaciones que son de verdad, ayudan a eficientizar nuestro tiempo. Y si eso lo hacemos, creo yo, con el debido cuidado, revisando minuciosamente nuestra aportación que hacemos, porque entre más claros seamos en nuestras propias demandas, contestaciones y demás, creo que el juzgador tiene mayor tiempo y tener la idea clara de lo que queremos plantear. De manera que el uso de la tecnología, me queda claro, hoy es una realidad. Yo invito a todos los que somos operadores jurídicos desde cualquier ámbito a hacer uso de esto. Invitarlos también, por otro lado, a conocer nuestra plataforma Simulador de Juicios Orales, para que hagan uso de esta y para que sea una aportación que nosotros hoy pusimos el primer granito de arena, pero que se vaya enriqueciendo. ¿Cómo? Con creación de contenido, de audiencias, que con mucho gusto en nuestra plataforma y a través de su programa, y lo ponemos a su disposición, que lo haga suyo, doctora, para que crezca que sea universal el conocimiento jurídico, como bien lo dice, en otros países también, que nos vean que estamos dando un paso adelante para mejorar nuestra actuación y sobre todo el conocimiento y el proceso de aprendizaje
de los nuevos y futuros abogados del país. Ha sido un honor, maestra, doctora, que me haya aportado este tiempo y que de alguna forma sea útil para todos aquellos que estamos inmersos en el derecho e insisto que es posible mediante la tecnología seguir profesionalizando cada uno de nosotros, sobre todo ser más eficientes en pro de una sociedad que nos demanda justicia. Muchísimas gracias, querido doctor César Ambril. Los agradecidos somos nosotros en este proyecto de enlace jurídico académico. Por tanto, nos gusta compartir contigo este reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 309424, modelo de aprendizaje proactivo del derecho plataforma EJA, te otorga la presente constancia a ti, doctor César Ambril Puentes, por tu destacada participación en la sección denominada Entrevista con Expertos, en la que se abordó el tema parte 2, la tecnología inmersiva y su aplicación a la ciencia jurídica, retos y perspectivas, que se realizó el día de hoy, 4 de julio del año 2024, en la Facultad de Derecho de la UNAM por vía remota. Suscribe mi corresponsable del proyecto, el doctor Ruperto Patiño Manfer, y la de la voz en calidad de responsable, Alma de Los Ángeles Ruiz. Esperamos volverte a tener en otra entrevista, querido César, en tu sección, Pláticas con los Expertos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Agradecido soy yo. Que tenga buena tarde. Un abrazo.